Muchas gracias, doctor Muñoz. Precisamente responderemos a esta pregunta a continuación. Y nada, antes de empezar, pues agradecer al doctor Muñoz, agradecer a los organizadores el que me hayan invitado y poder estar hoy aquí. Para mí es un placer. Así que pedir disculpas al inicio, ¿de acuerdo? La presentación que se ha utilizado no es la última versión, ¿vale? Error al enviar el documento equivocado. Tiene algunos errores de edición, simplemente algún error tipográfico y de diseño, nada grave, pero simplemente avisar porque aparecerá. Dicho esto, empecemos con esta última charla. Intentaré no ser muy denso, creo que por la hora que es la gente lo va a agradecer. Entonces, nada, simplemente, ¿ves? Índice, no índice, primer error tipográfico. Simplemente hacer una primera introducción al inicio, ¿de acuerdo? Debemos entender que la acupuntura es una técnica que se origina dentro de la medicina tradicional china y que es un sistema médico que podemos discutir exactamente esta fecha, pero aproximadamente se considera que se originó hace unos 2500 años, y es un sistema con una concepción propia de la salud, con teorías propias sobre fisiopatología, métodos diagnósticos propios y también métodos terapéuticos propios, como es la acupuntura, y que, al ser una medicina tradicional, está estrechamente vinculada con ideas filosóficas y otros aspectos culturales de China, que es su país de origen. Esto genera diversas situaciones, entre ellas que esta terapia de manera tradicional utilice unos conceptos, una manera de expresarse, unas ideas que no son científicas, porque evidentemente en sus orígenes no existía la medicina científica, y que en algunas ocasiones generan rechazo o como mínimo duda. Debemos también entender que actualmente esta visión tradicional de medicina tradicional china existe y se ha mantenido, pero que también a lo largo de los años y sobre todo los últimos 30, 50 años, también de manera paralela ha surgido lo que es la visión de la medicina tradicional china, de la acupuntura especialmente, desde una perspectiva científica. Desde los primeros estudios sobre qué efectos fisiológicos producía la acupuntura, en vez de explicar la acupuntura como una técnica que estimulaba los canales de acupuntura, el chi, los meridianos, una explicación basada en la estimulación del sistema nervioso periférico, sistema nervioso central, activación del sistema endocrino, y a compás de eso también ha habido cierta evolución en lo que es la investigación clínica de los efectos de la acupuntura siguiendo la metodología, siguiendo el método científico. El tema es que estas dos visiones de la medicina tradicional china o de la acupuntura coexisten, no es que una ha dejado paso a la otra, sino que coexisten en diversos grados. En algunos ámbitos la visión tradicional de la medicina china es prácticamente la única que se tiene en cuenta, y en otros campos pues, se ha promovido más la visión científica. Existe esta convivencia. A veces nos olvidamos, o la visión que existe es que solo existe esta parte tradicional. A mí cuando me dicen la medicina tradicional china no tiene evidencia científica, no se basa en teorías fisiológicas, entiendo que no son conscientes de esta otra parte de la medicina tradicional china, de esta parte que sí que es científica. Entonces, vamos a intentar hablar de esta parte científica en un campo como es la oncología, y también simplemente como introducción, he estado buscando, yo no lo he encontrado, datos de nuestro país, ¿vale? Aquí a nivel de España. He encontrado datos en Australia, ¿de acuerdo?, en donde se hizo un estudio transversal en 2011, en el que se observó, se concluyó que el 30% de los pacientes con cáncer de mama habían utilizado acupuntura, y de este 30%, el 50%, es decir, un 15%, lo había utilizado específicamente para tratar los síntomas relacionados con su enfermedad, con su proceso oncológico, ¿de acuerdo? No només la enfermedad, sino también efectos adversos o secundarios derivados del tratamiento de esta patología. Y una cosa interesante, y creo que debemos
tenerlo claro, ¿vale?, es que la mayoría de estos pacientes, un 77%, no habían informado de este tratamiento de acupuntura a su oncólogo. Por tanto, que dentro de los profesionales de la oncología no sepan que se utiliza, cuidado, porque no quiere decir que no se esté utilizando por parte de los pacientes. Puede existir cierto tabú a la hora de explicar que se utilicen cierto tipo de terapias. Más recientemente, en 2020, encontramos otro estudio de la Clínica Mayo, por tanto, otra vez Estados Unidos, no es nuestra población, pero nos puede dar una idea, y también hicieron una encuesta y el 12,3% de los supervivientes de cáncer de mama habían utilizado acupuntura para tratar o los efectos secundarios de la patología o los síntomas relacionados con su proceso oncológico. Y como curiosidad, evidentemente esto es una percepción de los pacientes, el 82,1% reportaron una mejoría de los síntomas gracias a la acupuntura. Por tanto, la acupuntura está presente en el tratamiento oncológico. El problema es que muchas veces los profesionales pueden no ser conscientes de ello. Entonces, como objetivo, es un objetivo muy ambicioso, es un poquito hacer un resumen de la evidencia actual de la acupuntura en el campo de la oncología, y a mí, como ha dicho el doctor Muñoz, soy del ámbito de la metodología, me gusta ser sistemático, ¿de acuerdo? Y por tanto, la idea es hacer una búsqueda sistemática de la evidencia actual. En un primer inicio yo consideré, bueno, vamos a revisar ensayos clínicos, revisiones sistemáticas de los últimos 6 años, búsqueda preliminar para ver qué nos podíamos encontrar. Y claro, revisiones sistemáticas últimos 6 años con una búsqueda muy específica, nada sensible por ahora, por tanto, seguramente saldrían muchos más estudios con otro tipo de búsqueda, 59 ¿vale?, resultados con filtros de revisión sistemática y 149, casi 150 por filtros de ensayo clínico, ¿vale? Yo, en una revisión amplia, con un equipo investigador, con 2 años vista, hacemos una revisión tranquilamente, pero me vi incapaz de resumir en 15 minutos, ¿vale?, a toda esta cantidad. Así que escogí otra estrategia y decidí buscar si había guías de práctica clínica basada en evidencia, ¿de acuerdo? Y por tanto, aquellos trabajos realizados habiendo hecho una revisión sistemática de la literatura y luego valorados por un panel de expertos para hacer recomendaciones de su uso. Y básicamente es la aproximación que seguí, también guías de práctica clínica publicadas en los últimos 6 años. Se utilizó la base de PubMed y Pedro, y por si alguien quiere repetir la búsqueda o le interesa, yo en este caso utilicé esta ecuación, ¿vale? Es bastante simple, algunos términos mesh y un poquito de lenguaje libre, ¿de acuerdo? Y para Pedro es una base de datos de fisioterapia, pero incluye intervenciones de acupuntura. En este caso también permite una búsqueda relativamente simple, porque existe la posibilidad de buscar específicamente por acupuntura, por oncología y guías de práctica clínica. Y la idea era, una vez hecha la búsqueda, intentar agrupar por temáticas. La verdad es que no tenía claro, yo me imaginaba que me podía encontrar, pero seguramente iban a ser más cosas. Intentar agrupar las guías de práctica clínica por temáticas y hacer un resumen narrativo. Estos fueron los resultados en PubMed, 11 resultados, Pedro 6, después de eliminar duplicados y excluir resultados que no eran relevantes, finalmente se identificaron 8 guías de práctica clínica que incluían la acupuntura en alguna de sus recomendaciones. Estas son más o menos las áreas temáticas y podemos ver cómo básicamente la mayoría de guías de práctica clínica van a hablar del posible efecto de la acupuntura para tratar el dolor, ¿de acuerdo? Hubo un grupo de guías de práctica clínica que específicas sobre cáncer de mama y vemos cómo se solapan, ¿vale? Porque evidentemente las guías que hablaban de cáncer de mama también hablaban del tratamiento del dolor, ¿vale? Por tanto, sí que existe esta superposición de temáticas. Y finalmente se incluyó también una guía de práctica clínica hablando del posible tratamiento de la acupuntura para tratar el estreñimiento causado por los opioides en el tratamiento analgésico también, o sea que también de alguna manera tenía relación con el tratamiento del dolor. Entonces, vamos a ver resumidamente, cuáles eran estas conclusiones. Entonces, también he clasificado las guías de práctica clínica en orden cronológico inverso para ver también cómo cambian las recomendaciones a medida que éstas van incluyendo estudios nuevos, ¿de acuerdo? Entonces, la primera guía de práctica clínica identificada es del 2016, de la American Society of Clinical Oncology, y aquí podemos ver en donde
indican, su conclusión es que la acupuntura es efectiva para mejorar el dolor crónico oncológico en general. Esta es una revisión de dolor oncológico general, aunque la evidencia es de calidad baja y, por tanto, la fuerza de recomendación es, no es fuerte, ¿de acuerdo? Es débil, ¿sí? Por tanto, no será una de las primeras técnicas a utilizar, pero sí que la incluyen como alternativa que podría ser útil después de probar las técnicas con una recomendación más fuerte. Si vamos ya a 2019, ¿vale? Esta es una guía clínica, a ver si lo digo bien, de la, creo que es National Consortium of Cancer Network, si lo digo bien, que es un consorcio, si me equivoco, disculpen, creo que es americana y es un consorcio de diferentes centros oncológicos del país. Y en este caso, dentro de las posibles técnicas físicas, además de lo que es el ejercicio físico, terapia ocupacional, masaje, técnicas de calor de frío, incluyen la acupuntura y la acupresión como posibles técnicas que estarían indicadas, ¿de acuerdo? Si vamos ya a 2020, en el caso específico ahora del tratamiento de las neuropatías periféricas producidas por la quimioterapia, que sabemos que es un efecto adverso que puede tener, en este caso, para esta indicación concreta, estas guías dicen que a día de hoy aún no hay prueba suficiente para poderla recomendar, no obstante, sí que hay algunos datos que justifican que se investigue más en este tema para poder ver si finalmente esta técnica es útil o no para esta aplicación en concreto. Y las guías sobre el dolor más actuales, publicadas este mismo año 2019, son unas guías específicas del uso de la acupuntura, por tanto es un pelín diferente a las demás revisan la acupuntura dentro del contexto del resto de terapias. Esta es una guía de práctica clínica del uso de la acupuntura específicamente, y para el que utilice la acupuntura es interesante porque hace recomendaciones de frecuencias, tratamientos, técnicas a utilizar. Además de esto, según esta guía de práctica clínica, sí que ofrece una recomendación fuerte a favor del uso de la acupuntura para reducir el dolor para pacientes que no estén recibiendo tratamiento farmacológico, por tanto, el efecto de la acupuntura comparado con no recibir ningún tratamiento sí que tiene una recomendación alta, y esto sería para casos de dolor moderado. En cambio, la recomendación es leve, es débil, perdón, cuando la acupuntura se quiere hacer en pacientes que ya reciben tratamiento analgésico, ¿vale? En estos casos, que suelen ser pacientes con dolor ya moderado severo, aquí la recomendación es más débil, no está tan claro que añada un efecto suficientemente relevante para ser recomendado cuando ya están teniendo un tratamiento analgésico potente detrás. Y, por último, recomiendan también de manera fuerte el uso de acupuntura para pacientes con cáncer de mama que estén recibiendo el tratamiento con inhibidor de la aromatasa, porque sabemos que puede generar dolor articular como efecto secundario. En cuanto a las guías específicas de cáncer de mama, son 3, pero es un poquito confuso porque las 2 primeras están basadas en la misma revisión sistemática, pero tienen paneles diferentes, por tanto, están puestas juntas porque es como lo mismo con algunas diferencias, ¿de acuerdo? Estas son las guías ASCO y también unas guías específicas sobre el uso de terapias integrativas en el caso del cáncer de mama, y aquí tenemos que la acupresión y la electroacupuntura están recomendados con grados B y C, ¿vale? Recordamos que el grado más alto de recomendación de mayor evidencia, ¿vale?, es A. B y C son un pelín inferiores. B y C es porque una dice B y la otra dice C, o sea que están ante los mismos datos haciendo recomendaciones diferentes, y recomiendan que se añadan estas técnicas, o que se pueden añadir, además del tratamiento antiemético para controlar las náuseas y vómitos producidos por la quimioterapia, ¿de acuerdo? Y luego tiene una serie de otras recomendaciones, que estas ya son de nivel C, por tanto, menor evidencia científica, pero hay algunos datos aquí apuntan que podría ser, y por tanto, a tener en cuenta. Aquí sí que dolor aparece con nivel C, pero luego tenemos tratamiento de sofocos, ansiedad, ¿vale?, estrés, alteraciones del estado de ánimo, depresión, fatiga producida por el tratamiento, y también para
mejorar la calidad de vida. Y finalmente, en las actualizaciones, ya digo, estas guías de la National Consortium of Cancer, ¿cómo lo digo? Nunca me acuerdo exactamente de cómo es. Tiene varias actualizaciones, tiene varias versiones, ¿vale? Por tanto, a veces se encuentran versiones específicas para el dolor, versiones específicas. Entonces, estas dos versiones, que son actualizaciones del 19 y del 17, hablan de, y aquí sí, recomendar la acupuntura para tratar el dolor producido por los inhibidores de la aromatasa con grado de evidencia 1, por tanto, aquí en esta guía de práctica clínica sí que consideran que la evidencia en esta indicación es alta, y para sofocos 2B, para síntomas vasomotores. Esto es en cáncer de próstata, o sea que no está exactamente aquí, pero la guía hablaba de cáncer de mama y además, ¿vale? Habla de cáncer de próstata, sería, ¿vale? Sofocos, síndromes vasomotores, nivel 2B. Por último, y aquí muy rápido, las últimas guías de práctica clínica comentábamos, específicamente para el uso de la acupuntura para intentar mejorar lo que sería el estreñimiento provocado por tratamiento opioide. Esta guía clínica dice que no hay suficiente evidencia para hacer una recomendación o a favor o en contra. Por tanto, hemos visto las indicaciones principales, entonces yo lo que quería hacer, no de manera para pasar con detalle por ello, simplemente para que se sea consciente que esto existe y para que, yo supongo que las presentaciones se harán llegar después o no, pero que quien le interese lo pueda ver. Lo que he hecho es, para estas indicaciones que hemos visto, que existen ciertas recomendaciones, ver cuáles han sido las últimas publicaciones al respecto, para ser conscientes y ver si en los próximos años podemos esperar un cambio o no de estas recomendaciones, porque habrá aumentado el nivel de evidencia. Resaltar JAMA Oncology, ¿vale? Por tanto, no es cualquier revista. Tenemos una revisión sistemática del 2020, precisamente sobre el uso de la acupuntura y la acupresión para tratar el dolor oncológico, de acuerdo con la obtención de diferencias estadísticamente significativas, ¿vale? Queda un poquito la duda de hasta qué punto la magnitud es suficiente para que sea relevante clínicamente o no, pero en las conclusiones que como mínimo sí que se observa un efecto. También este ensayo clínico, ¿vale? Están saliendo últimamente ensayos clínicos ya de tamaños potentes. Es difícil encontrar en estudios no farmacológicos muestras grandes, pero en este caso, estudio aleatorizado de más de 300 pacientes, y cómo se observó que tanto la electroacupuntura como la auriculoterapia eran más efectivas que el tratamiento habitual para tratar el dolor crónico musculoesquelético. También, este es el estudio que tuvo bastante relevancia hace unos años, 2020, también publicado en la revista JAMA, que es el estudio que ha hecho que en las nuevas guías de práctica clínica se aumente el grado de recomendación del uso de la acupuntura para tratar el dolor, ¿vale?, producido por los inhibidores de la aromatasa en cáncer de mama, porque este fue un estudio multicéntrico bastante grande, más de 200 pacientes, y las guías de práctica clínica nuevas que incluyen este estudio normalmente han aumentado el grado de recomendación para esta indicación. Existen un montón de revisiones que se han publicado este mismo año sobre, en general, efectos adversos. Como digo, no tiene sentido ahora entrar en cada uno de ellos, pero que existen, y en general todas tienen conclusiones positivas, evidentemente limitadas por la calidad de los estudios existentes. Y finalmente también otro estudio relevante, otro estudio que está haciendo que la indicación de tratar sofocos esté siendo, ¿vale?, el grado de recomendación aumente en las últimas guías de práctica clínica publicadas, es este estudio con 150 pacientes, ¿de acuerdo?, precisamente sobre eso, sobre el uso de la acupuntura para tratar estos sofocos en pacientes con cáncer de mama. Están las referencias, quien quiera consultarlos lo puede hacer. Por tanto, y para concluir, y ya digo que el objetivo no era extendernos, simplemente, de acuerdo, a aclarar que en los últimos años hay diversas guías de práctica clínica que han incluido la acupuntura como opción terapéutica en pacientes oncológicos, que actualmente la recomendación más mencionada o más habitual que aparece y con mayor fuerza de recomendación hace referencia al tratamiento del dolor crónico, ¿de acuerdo? Que además del dolor crónico existen recomendaciones con menor fuerza y menor evidencia, cierto,
sobre náuseas y vómitos, sofocos, ansiedad, estrés, depresión, fatiga y mejora de la calidad de vida, y que, como decíamos, actualmente ninguna de las recomendaciones, excepto, ¿vale?, alguna excepción, nunca están en el grado más alto de recomendación, siempre están un escalón por debajo, por tanto son técnicas a tener en cuenta una vez se han hecho, ¿de acuerdo?, pues el tratamiento de primera línea, y deberían ser opciones que sabemos que tenemos a nuestro alcance, y sobre todo la necesidad de poder investigar en este campo, ¿de acuerdo? Es necesario, y viendo los posibles beneficios que puede tener, pues tener la oportunidad de realizar investigaciones para acabar de clarificar este posible beneficio que pueda tener esta técnica. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que necesiten, pueden contactarme y con mucho gusto pues, les atenderé.